La noche era un manto de tinta derramado sobre el asfalto de la autopista México-Querétaro. Elena conducía con la pericia que solo dan 40 años detrás de un volante, sus manos, manchadas por la edad pero firmes, aferradas al cuero gastado de su viejo BMW. No era el último modelo, ni siquiera de la última década, pero para ella, ese sedán Serie 5 de color grafito era un monumento a su propia tenacidad. Lo había comprado con el último bono de productividad de su carrera, como contadora principal en una firma que valoraba más los números que las personas. Era su caparazón, su santuario rodante, el único lujo tangible que se había permitido tras una vida de frugalidad y sacrificios invertidos en la educación de sus hijos y la tranquilidad de su hogar. Ahora, con los hijos ya crecidos y casados, y con Ricardo, su esposo, reposando en el camposanto desde hacía 3 inviernos, el auto era más que metal y gasolina. Era un compañero silencioso en sus diálogos con el pasado. La radio susurraba una balada de José José, una de esas que te arañan el alma con la delicadeza de una garra de terciopelo. Elena tarareaba, perdida en el vaivén hipnótico de las luces de los postes que desfilaban como centinelas solitarios en la oscuridad. Regresaba de una visita a su hermana en San Juan del Río, una visita agridulce, como todas desde que la artritis había anclado a su hermana a una silla de ruedas y a una amargura que ni el amor más paciente podía endulzar. «¿Vendes la casa, Elena? ¿A dónde vas a ir a tus años? ¿Te vas a quedar sola en ese caserón lleno de fantasmas?», le había dicho con esa crudeza que la enfermedad le había otorgado como un salvoconducto para la crueldad. Elena no había querido discutir. ¿Cómo explicarle la paz que encontraba en el eco de las risas de sus hijos en los pasillos vacíos? ¿Cómo describir la presencia reconfortante de Ricardo en el sillón donde solía leer el periódico? No eran fantasmas, eran los cimientos de su fortaleza. Fue entonces cuando la vio. Al principio, era solo una mancha pálida en el acotamiento, una aberración en la monotonía del camino. A medida que el BMW devoraba el asfalto, la mancha tomó forma humana. Una mujer, sola, a medianoche, en medio de la nada. El instinto primario, afilado por las noticias de la televisión y las advertencias de sus hijos, gritó peligro. «Sigue de largo, mamá. No te pares por nadie. El mundo ya no es como antes». La voz de su hijo mayor, siempre tan pragmático, resonó en su mente. Pero entonces, otra voz, más antigua y profunda, la de su propia madre, emergió desde el fondo de su memoria. «Nunca le niegues un vaso de agua a quien tiene sed, ni tu mano a quien se ha caído». Elena redujo la velocidad. Las luces delanteras del auto bañaron a la figura. Era una mujer, no mucho más joven que ella, quizá de unos 50 y tantos. Llevaba un vestido sencillo, de un color indefinido por la suciedad y el polvo del camino, pero sobre sus hombros, un chal que alguna vez debió ser elegante, se aferraba a ella como un náufrago a una tabla. Estaba descalza. Sus pies, blancos y finos, parecían terriblemente vulnerables sobre la grava áspera. No hacía señas desesperadas, no agitaba los brazos. Simplemente estaba de pie, con la cabeza gacha, como si esperara un tren que jamás llegaría. Esa quietud, esa resignación, fue lo que partió en dos la coraza de prudencia de Elena. El miedo no se fue, pero se hizo a un lado para dejar pasar a la compasión. Orilló el coche unos metros más adelante, las llantas crujiendo sobre la grava. Miró por el retrovisor. La mujer no se movió. Seguía allí, una estatua de desolación bajo la luna gibosa. Elena puso las intermitentes. Su parpadeo naranja un corazón artificial en la oscuridad. Respiró hondo. 1, 2 veces. «Señor, cuídame», susurró. Una plegaria breve que era más un hábito que un acto de fe. Abrió la guantera y sacó una pequeña linterna de metal. Revisó el asiento trasero por puro instinto, un espacio vacío lleno de sombras. Salió del coche. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. El ruido de los tráileres que pasaban a lo lejos era el rugido de bestias invisibles. Se acercó a la mujer con pasos lentos, cuidadosos. «Buenas noches», dijo Elena, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. La mujer levantó la cabeza, y el mundo de Elena se detuvo por un instante. El rostro que la miró no era el de una vagabunda. Era un rostro de pómulos altos y piel de porcelana, aunque manchada de tierra y surcada por el llanto seco. Sus ojos, de un color avellana increíblemente claro, la observaron con una intensidad que era una mezcla de terror y gratitud.
Pero lo que más impactó a Elena fue la familiaridad. No podía ubicarla, pero sentía que conocía esa mirada, esa estructura ósea, como si la hubiera visto en una revista o en un viejo álbum de fotografías. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó Elena, acercándose un poco más. La mujer asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible. Sus labios, pálidos y agrietados, se abrieron, pero solo un suspiro tembloroso escapó. «Mi coche. Se descompuso hace kilómetros. El teléfono... sin batería», logró articular, su voz ronca por el desuso o por las lágrimas. Señaló vagamente hacia atrás, hacia la negrura de la autopista. Elena no vio ningún auto averiado. «No se preocupe. Venga, la llevo a la próxima caseta. Allí podrá llamar a alguien, tomar un café». La mujer la miró, sus ojos examinando el rostro de Elena, buscando algo. Parecía tomar una decisión monumental. Finalmente, asintió de nuevo. «Gracias. Dios se lo pague», murmuró. Elena le ofreció el brazo. La piel de la mujer estaba helada. Juntas, caminaron los pocos metros hasta el BMW. Elena abrió la puerta trasera del lado del copiloto. La mujer se deslizó dentro con una gracia sorprendente para alguien en su estado, acurrucándose en el asiento como un animalito herido. Cerró la puerta y el sonido sordo selló el pacto. De vuelta en el asiento del conductor, Elena sintió una extraña calma. El miedo había sido reemplazado por un sentido de propósito. Arrancó el motor. El ronroneo familiar del 6 cilindros la tranquilizó. «Mi nombre es Elena», dijo, mirando a la mujer por el espejo retrovisor. «Soy Alma», respondió ella, su voz un poco más firme. «Alma, qué bonito nombre». En el espejo, vio a Alma asentir, una sombra de sonrisa en sus labios. Viajaron en silencio durante varios minutos. Elena encendió la calefacción, y poco a poco, el vaho que el frío había formado en las ventanas comenzó a retroceder. Quería hacer 1000 preguntas, pero algo en la postura de Alma, en su quietud, le decía que el silencio era un bálsamo necesario. Sin embargo, la mente de Elena, analítica y ordenada, no podía evitar armar el rompecabezas. La mujer, a pesar de su estado, tenía un aire de distinción. Sus manos, aunque sucias, tenían uñas bien cuidadas. El chal, a una inspección más cercana bajo la luz interior del coche, era de casimir. Y en la solapa de su vestido, casi oculto por un pliegue, algo brillaba débilmente. Un pequeño broche. Elena aguzó la vista. Eran 2 C entrelazadas. Chanel. Un broche discreto pero inconfundible. Lo sabía porque su hija, en un arranque de generosidad tras recibir su primer gran bono, le había regalado uno similar que Elena guardaba como un tesoro y que apenas se atrevía a usar. La contradicción era desconcertante. Una mujer con un broche de Chanel, descalza y abandonada en una autopista. No tenía sentido. ¿Un secuestro? ¿Una pelea conyugal que había escalado a niveles peligrosos? Elena se arriesgó. ¿Viajaba sola, Alma? La pregunta flotó en el aire denso del coche. Por un momento, pensó que no obtendría respuesta. Luego, la voz de Alma, apenas un murmullo, llegó desde el asiento trasero. Sí, ahora sí. La respuesta era enigmática, cargada de un dolor que Elena casi podía tocar. Decidió no presionar más. Se concentró en el camino. Las luces de la caseta de cobro de Tepoztlán aparecieron a lo lejos, un oasis de civilización en el desierto de la noche. «Ya casi llegamos», anunció con un tono que pretendía ser alegre. «Allí hay una tienda, baños, teléfonos. Podrá reponerse». Alma no respondió. Elena echó un vistazo rápido por el retrovisor. Alma estaba mirando por la ventana, su perfil recortado contra las luces que pasaban. Su expresión era indescifrable. Llegaron a la zona de servicios junto a la caseta. Era un lugar bullicioso, incluso a esa hora, lleno de camioneros tomando café y familias estirando las piernas. Elena estacionó el BMW cerca de la entrada de la tienda de conveniencia, bajo la luz brillante de un poste. «Bueno, aquí estamos», dijo, girándose en su asiento. «Le invito un café, o un té, lo que guste». Apagó el motor y el silencio volvió a llenar el habitáculo, solo roto por el zumbido distante de los refrigeradores de la tienda. «Alma». No hubo respuesta. «Alma, ¿se encuentra bien?». La preocupación tiñó su voz. Se giró por completo, mirando hacia el asiento trasero, y su corazón dio un vuelco tan violento que sintió que se le saldría por la boca. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Elena parpadeó.
convencida de que era una ilusión óptica, un truco de la luz y el cansancio. Pero no. El asiento de cuero negro estaba allí, impoluto, hondo por el uso de los años pero sin ninguna ocupante. El cinturón de seguridad estaba en su sitio, intacto. No había huella de barro, ni el chal de casimir, ni la figura encogida de la mujer a la que había recogido hacía menos de media hora. Era como si nunca hubiera existido. Un sudor frío recorrió la espalda de Elena. Su respiración se aceleró. «No es posible», susurró. Su mente lógica se reveló. Tenía que haber una explicación. Abrió la puerta con manos temblorosas. Salió y abrió la puerta trasera, la misma que había abierto para Alma. El interior estaba impecable. El aire olía a cuero viejo y al ambientador de pino que siempre usaba. No había perfume de mujer. No había el olor a polvo y a miedo que había percibido antes. Era su coche, exactamente como había sido siempre. «¡Alma!», gritó, su voz perdiéndose en el ruido de los motores y las conversaciones. Miró alrededor, desesperada. La gente pasaba, indiferente. Nadie la vio bajar. ¿Cómo pudo haber salido sin que ella se diera cuenta? Había apagado el motor apenas unos segundos antes de girarse. Era imposible. Corrió hacia el empleado de la gasolinera, un joven con cara de aburrimiento. «Disculpe, joven. ¿No vio a una mujer bajar de mi coche? ¿Un BMW color grafito?» El muchacho la miró con extrañeza. «No, señora. He estado aquí toda la hora. Usted llegó sola». «No, no llegué sola. Traía a una mujer conmigo. La recogí en la carretera. Estaba en problemas». Su voz sonaba histérica. Se dio cuenta, pero no podía controlarla. El joven se encogió de hombros, su expresión ahora teñida de lástima. «Pues yo no vi a nadie, jefa. Con todo respeto, a lo mejor se quedó dormida y lo soñó. A estas horas, el cansancio juega malas pasadas». Elena lo fulminó con la mirada. No era una loca. No estaba senil. Sabía lo que había visto, lo que había sentido. El frío de la mano de Alma, la textura de su chal, su voz. Volvió al coche, su mente trabajando a una velocidad febril. Revisó el suelo alrededor, buscando una huella, algo. Nada. Abrió la cajuela, sin saber qué esperaba encontrar. Solo estaba su maleta de fin de semana y una caja de herramientas. Se apoyó en el coche, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era eso lo que su hermana quería decir? ¿Que la soledad la estaba empujando al borde de la demencia? No. Se negó a aceptarlo. Elena era una contadora. Su vida entera se basaba en hechos, en balances, en pruebas tangibles. Y la desaparición de Alma era un dato que no cuadraba en la hoja de cálculo de la realidad. Se obligó a calmarse. Respiró hondo, como le había enseñado Ricardo para manejar el estrés. «Piensa, Elena. Piensa. Reconstruye los hechos». Cerró los ojos. La imagen de la mujer en la carretera. Su rostro pálido. Su voz. El broche de Chanel. El broche. Abrió los ojos de golpe. Volvió a abrir la puerta trasera y se inclinó dentro, su corazón latiendo con una nueva esperanza. Recorrió cada centímetro del asiento con la mano, palpando las costuras, los pliegues del cuero. Y entonces, sus dedos tropezaron con algo pequeño y duro, encajado profundamente entre el respaldo y el asiento. Lo sacó con dificultad. Lo llevó bajo la luz del poste. Era pequeño, metálico y frío. Era el broche. Las 12 entrelazadas de Chanel brillaban bajo la luz amarillenta, una prueba sólida y desafiante de que Alma había estado allí. No había sido un sueño. No era una alucinación. Pero si era real, entonces la pregunta era infinitamente más aterradora. ¿A dónde había ido? ¿Y cómo? El broche en su palma se sentía como una brasa ardiente. Ya no era solo un adorno de lujo, era una responsabilidad. Un misterio que había sido depositado en sus manos. Elena miró la autopista que se perdía en la noche. En algún lugar, allá afuera, estaba Alma. Y por alguna razón que no podía comprender, el destino la había elegido a ella, Elena. Una viuda de 64 años con un coche viejo y un corazón lleno de recuerdos, para encontrar las respuestas. La balada de José José había terminado hacía mucho, pero en su cabeza, la letra resonaba con una nueva y escalofriante pertinencia. Y qué triste fue decirnos adiós. No, esto no era un adiós. Era un comienzo. Se guardó el broche en el bolsillo de su saco, el metal frío contra su piel.
Entró en el coche, cerró la puerta con una nueva determinación y encendió el motor. Ya no regresaba a casa del mismo modo en que había salido. La noche le había entregado un propósito. El trayecto de regreso a su casa en la colonia del Valle fue un borrón de luces y pensamientos febriles. El broche pesaba en el bolsillo de su pantalón como si estuviera hecho de plomo. Cada vez que su mano rozaba la tela, sentía la forma fría y familiar de las dos se entrelazadas, un ancla que la mantenía atada a la certeza de que lo vivido no había sido una invención de su mente cansada. Alma era real. Su desaparición, inexplicable y aterradora, también lo era. Elena estacionó el BMW en la cochera con la precisión de un autómata y entró en la casa que ahora le parecía más grande, más silenciosa que nunca. El eco de sus pasos sobre el mármol del recibidor era el único sonido que rompía el silencio. No encendió todas las luces, solo las necesarias para trazar un camino hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos aún temblaban ligeramente. Apoyada contra la fría encimera de granito, miró por la ventana hacia el jardín oscuro. «Piensa como si fuera un balance, Elena», se dijo a sí misma en voz alta. El sonido de su propia voz un consuelo en la soledad. Activos y pasivos. Hechos y suposiciones. Sacó un bloc de notas y una pluma del cajón donde guardaba las facturas. Un gesto arraigado en décadas de poner orden en el caos ajeno. Se sentó a la mesa del comedor, la gran mesa de caoba que había presidido tantas cenas familiares, y comenzó a escribir. En el lado de hechos anotó: 1. Mujer en la autopista, aprox. 55-60 años, llamada Alma. 2. Aparentemente desorientada y asustada, descalza. 3. Vestimenta sucia pero de calidad, chal de casimir, broche Chanel. 4. La recogí cerca del kilómetro 80 de la México-Querétaro. 5. Desapareció del asiento trasero cerrado del coche en la estación de servicio de Tepotzotlán. 6. El empleado no vio a nadie más que a mí. 7. Encontré el broche en el asiento. En el lado de suposiciones, la lista era más larga y alarmante. Huyendo de alguien, un secuestro del que escapó, problemas mentales, una trampa, algo no natural. Tachó la última frase casi con rabia. Elena era una mujer de números y lógica. No había espacio en su vida para fantasmas ni milagros inexplicables. Tenía que haber una explicación racional, por más extraña que fuera. Se quedó mirando el broche que ahora reposaba sobre la mesa de caoba bajo la luz de la lámpara. Era una pieza elegante, sin duda auténtica. El metal tenía el peso y el brillo correctos. ¿Quién era Alma para llevar algo así y terminar descalza en una carretera? La imagen de una vida de lujos venida a menos comenzó a formarse en su mente. Quizás una heredera despojada, una mujer de sociedad caída en desgracia. Recordó un caso del que Ricardo le había hablado años atrás, sobre un amigo suyo cuya familia había litigado por una herencia durante años, un proceso que había dejado a todos en la ruina emocional y financiera. Las familias a veces podían ser más crueles que los extraños. La idea de una cuenta bancaria bloqueada, de un desahucio repentino, de una traición familiar, parecía más plausible que cualquier explicación sobrenatural. Alma había dicho, viajaba sola. Ahora sí. Esa frase resonaba con un eco de pérdida y traición. No era la soledad de una viajera, era la soledad de alguien que había sido abandonado. Elena se levantó y caminó hasta el estudio de Ricardo. La habitación se mantenía casi intacta. Los libros de contabilidad y leyes fiscales en los estantes, su pipa en un cenicero de cerámica sobre el escritorio, una foto de ellos dos en su viaje de aniversario a París, sonriendo frente a la Torre Eiffel. En esa foto, Elena llevaba el único vestido de diseñador que había tenido, un regalo de Ricardo. Se acordó de lo incómoda que se sentía, como si estuviera disfrazada. Pero Ricardo había insistido. Mereces lo mejor, mi vida. Has trabajado como nadie. Él entendía su necesidad de seguridad, pero también sabía que dentro de ella había un anhelo de belleza y reconocimiento que ella misma se negaba. Miró la foto y sintió una punzada de nostalgia tan aguda que le cortó la respiración. ¿Qué haría Ricardo en esta situación? Se lo preguntó, como hacía a menudo, y la respuesta llegó clara y serena, como si él se la susurrara al oído. Harías lo correcto, Elena. Siempre lo haces. Lo correcto. ¿Pero qué era lo correcto? ¿Ir a la policía? ¿Qué les diría? Buenas noches, oficial.
Recogí a una mujer fantasma en la autopista, y lo único que me queda de ella es este broche de diseñador. La encerrarían en un sanatorio antes de que terminara la frase. No, la policía no era una opción, al menos no todavía. Necesitaba más información, algo tangible más allá del broche. Necesitaba un plan. El pensamiento de un plan la reconfortó. Un plan era un mapa, una secuencia de pasos lógicos. Era el territorio que mejor conocía. Volvió a la mesa del comedor. El broche era la única pista. ¿Podría rastrearse? Quizás las piezas de alta joyería tuvieran números de serie, registros. Era una posibilidad remota, pero era algo. Podría empezar por ahí. Buscar una boutique Chanel, quizás en Polanco, donde su hija solía llevarla a vitrinear. Podría hacerse pasar por una cliente interesada, preguntar sobre la autenticidad de la pieza, ver si podían darle alguna información. Era un tiro en la oscuridad, pero era mejor que quedarse de brazos cruzados esperando que el misterio se resolviera solo. Y luego estaba el lugar. El kilómetro 80. Tenía que volver. De día. Quizás con la luz del sol podría ver algo que se le escapó en la oscuridad. El coche averiado del que Alma había hablado. ¿Y si realmente existía? ¿Y si había sido retirado rápidamente por alguien que la estaba persiguiendo? O quizás encontraría alguna otra huella, un pedazo de tela, algo que confirmara su historia. El plan comenzó a tomar forma. Paso 1. Investigar el broche. Paso 2. Volver al lugar del encuentro. Era un comienzo frágil, pero era un comienzo. Se sintió un poco como una detective de las novelas que leía, pero la situación no tenía nada de ficticio. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña excitación, la misma que sentía cuando estaba a punto de descifrar una auditoría particularmente compleja. Era un problema que pedía a gritos una solución, y ella era una solucionadora de problemas. El sol de la mañana se filtraba por las persianas cuando Elena finalmente se rindió al agotamiento. Subió a su habitación, el broche ahora guardado a salvo en un pequeño joyero de terciopelo sobre su tocador. Se metió en la cama, el colchón frío a un lado, en el lugar que Ricardo había ocupado durante casi 40 años. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad no se sentía como un vacío, sino como un espacio para pensar. La imagen de Alma, su rostro pálido y sus ojos asustados, se superponía a sus propios pensamientos. Había una conexión, un hilo invisible que las unía a través de la noche y la distancia. Elena no sabía por qué, pero sentía una responsabilidad ineludible hacia esa mujer. Era como si el universo le hubiera puesto una prueba, un examen final para una vida de rectitud y deber. «No te preocupes, Alma», susurró en la penumbra de su habitación. «Voy a encontrarte». Y con esa promesa, finalmente, se durmió, soñando no con fantasmas, sino con números de serie y mapas de carreteras. Al día siguiente, Elena se despertó con una claridad mental que no había sentido en años. La misión había eclipsado la rutina monótona de su viudez. Se vistió con un cuidado que había abandonado hacía tiempo. Eligió un traje sastre de lino color crema y unos zapatos cómodos pero elegantes. Se miró al espejo. Las arrugas seguían allí, el pelo plateado también, pero sus ojos tenían un brillo diferente, el de una mujer con un propósito. Puso el broche en un pequeño estuche de gamuza y lo guardó en su bolso, un modelo clásico de piel que Ricardo le había regalado en uno de sus aniversarios. Un bolso lo suficientemente grande y discreto para su nueva empresa. Su primera parada sería Polanco. La idea de entrar en una de esas tiendas opulentas la intimidaba un poco. Siempre se había sentido fuera de lugar en ambientes de lujo extremo. Para ella, el valor no residía en el precio de las cosas, sino en su utilidad y durabilidad, un principio que aplicaba tanto a sus ollas de cocina como a sus relaciones personales. Pero esta vez era diferente. No iba a comprar, iba a investigar. Condujo por el tráfico de la Ciudad de México con una paciencia renovada. El BMW parecía responder mejor, como si también sintiera la urgencia de la misión. Estacionó en un aparcamiento público y caminó por la avenida Presidente Masaryk, observando los escaparates que exhibían un mundo de opulencia inalcanzable para la mayoría. Encontró la boutique de Chanel, una fachada negra y blanca, elegante e imponente. Respiró hondo, enderezó los hombros y entró. El interior era silencioso, perfumado y frío. Una joven vendedora, impecablemente vestida y maquillada,
Se le acercó con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Elena le devolvió la sonrisa. Una sonrisa ensayada que esperaba pareciera natural. Buenos días, señorita. Verá, tengo una pequeña consulta. Heredé una pieza de mi madre y me gustaría saber un poco más sobre ella. Quizás verificar su autenticidad, si no es mucha molestia. La vendedora asintió, su interés profesionalmente picado. Por supuesto, permítame verla. Elena sacó el estuche de gamuza y con cuidado colocó el broche sobre el mostrador de cristal negro. La joven lo tomó con unas pinzas de punta de goma, examinándolo bajo una pequeña lámpara. Sus cejas se arquearon ligeramente. Es un modelo clásico, de la colección de los 90. Definitivamente auténtico. La calidad del trabajo es inconfundible. Elena sintió una pequeña victoria. ¡Qué alivio!, dijo. Mi madre no era de muchos lujos, pero esta pieza era su tesoro. Me preguntaba si habría alguna forma de saber, no sé, el año exacto, o si estas piezas tienen algún tipo de registro. La vendedora frunció el ceño. Normalmente la información del cliente es estrictamente confidencial. No podríamos darle datos de la compra original. Sin embargo, a veces, en piezas más antiguas o de colecciones especiales, hay números de serie grabados, muy pequeños. Permítame. Tomó una lupa de joyero y examinó la parte posterior del broche durante un largo rato. Elena contuvo el aliento. Finalmente, la joven levantó la vista. Sí, aquí hay algo. Es casi imperceptible. Una serie de números y letras. No es común en los broches, lo que hace a esta pieza un poco más especial. Le ofreció la lupa a Elena. Con manos torpes, Elena acercó el ojo al lente. Y allí estaba. Una minúscula inscripción grabada en el metal. ARB 1958 MX. Su corazón dio un salto. No era solo un número de serie, parecía un código. ARB podrían ser iniciales. 1958 podría ser un año. MX, México. Alma B. Alma Rodríguez Vargas. Alma Rivas Velasco. Y 1958. ¿Su año de nacimiento? Si así fuera, Alma tendría 60 y tantos años, lo que encajaba con su apariencia. ¿Significa algo para usted?, preguntó la vendedora, curiosa por la reacción de Elena. Elena se recompuso rápidamente. Oh, sí. ARB eran las iniciales de mi abuela. Y 1958 fue el año en que se casó. Mi madre debió mandarlo a grabar. ¡Qué detalle tan maravilloso! Mintió con una facilidad que la sorprendió a sí misma. La vendedora sonrió, satisfecha de haber resuelto el pequeño misterio familiar. Es una pieza con mucha historia, entonces, cuídela mucho. Lo haré, respondió Elena, guardando el broche con sumo cuidado. Muchas gracias por su tiempo. Salió de la tienda sintiéndose eufórica. Tenía iniciales y un posible año de nacimiento. Era mucho más de lo que había esperado. La segunda parte de su plan la llevaría de vuelta a la oscuridad de la autopista. Pero ahora no iría sola. Llamó a su hijo, Carlos, el pragmático. Hijo, ¿cómo estás? Oye, necesito pedirte un favor un poco raro. Le contó una versión editada de la historia, que había visto un coche accidentado en la autopista la noche anterior, que le pareció ver a alguien pero no estaba segura, y que la conciencia no la dejaba en paz. Quería volver para asegurarse de que no había nadie herido o perdido en la zona. Carlos, aunque escéptico, accedió a acompañarla esa misma tarde. Solo porque me preocupas, mamá. Pero si no encontramos nada, prométeme que lo dejarás pasar. Te lo prometo, mintió Elena por segunda vez en el día. Esa tarde, con la luz dorada del atardecer bañando el paisaje, Elena y Carlos recorrieron lentamente el tramo de la autopista, cercano al kilómetro 80. Carlos conducía su moderna camioneta, mientras Elena escudriñaba el acotamiento como un halcón. Fue por aquí, dijo de repente. Estoy segura. Se detuvieron y bajaron. El lugar se veía completamente diferente a la luz del día. Era solo un pedazo de tierra polvorienta junto a una carretera ruidosa. Caminaron por la zona, sus zapatos levantando pequeñas nubes de polvo. Carlos parecía resignado a la extraña ocurrencia de su madre, pero la seguía pacientemente. Elena, sin embargo, buscaba con una intensidad febril. Buscaba marcas de neumáticos, vidrios rotos, cualquier cosa. No encontraron nada. Ni rastro de un coche averiado, ni huellas de una lucha. Nada. Carlos puso una mano en su hombro. Mamá, vámonos. Aquí no hay nada. Probablemente viste un reflejo.
¿O eran los de Caminos y Puentes haciendo una reparación? Elena sintió una punzada de decepción. Estaba a punto de rendirse cuando algo llamó su atención. Un poco más allá, semioculto entre la maleza seca que crecía al borde de una pequeña zanja, había un destello de color, un azul desvaído. Se acercó, su corazón latiendo con anticipación. Se agachó y apartó las ramas secas. Era un zapato de mujer, de tela, tipo bailarina. Estaba cubierto de polvo y parecía haber estado allí por un tiempo. Pero lo que hizo que Elena se quedara sin aliento fue que junto al zapato había otro objeto. Un pequeño bolso de mano, un clutch. Estaba hecho de un material que alguna vez fue lujoso, un monograma familiar que se repetía en el patrón. A pesar de estar desgastado y manchado de tierra, Elena reconoció el diseño al instante. Era un Louis Vuitton, uno de esos modelos vintage, probablemente de la misma época que el broche. «Carlos, ven aquí», llamó. Su voz un susurro ahogado. Carlos se acercó. Su expresión cambió de la paciencia al asombro. «¿Qué es eso?». Elena no respondió. Con cuidado, como si estuviera manejando evidencia de la escena de un crimen, recogió el bolso. La cerradura estaba rota. Lo abrió. Dentro, junto a un pañuelo de seda arrugado y un lápiz labial gastado, había una sola cosa más. Una tarjeta de presentación. El cartón estaba ligeramente húmedo y doblado en una esquina, pero la impresión era clara. Decía: Galería de Arte Velasco, Alma Rivas Velasco, curadora y propietaria. Y debajo, una dirección en San Ángel. Elena miró el nombre y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. ARV. Alma Rivas Velasco, 1958. Lo había encontrado. Había encontrado su nombre. Miró a su hijo, que la observaba con una mezcla de confusión y preocupación. Le mostró la tarjeta. «¿Ves, hijo? Te dije que había alguien. Se llama Alma». Carlos tomó la tarjeta, la leyó y luego miró a su madre. La incredulidad luchaba en su rostro con la evidencia que tenía en la mano. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?». Elena tomó aire. El misterio se estaba desenvolviendo, pero cada nueva pieza solo hacía el cuadro general más complejo y peligroso. «No lo sé, hijo», respondió con una honestidad que la desarmó. «Pero voy a averiguarlo». El regreso a casa fue tenso y silencioso. Carlos conducía, lanzando miradas furtivas a su madre cada pocos minutos, como si temiera que pudiera desvanecerse del asiento del copiloto de la misma manera en que Alma había desaparecido del suyo. Elena, por su parte, sostenía el clutch de Louis Vuitton sobre su regazo con ambas manos. No era solo un bolso, era el testamento de una vida interrumpida, un grito de ayuda encapsulado en cuero y lona. La tarjeta de presentación era un faro en la niebla, una dirección concreta en un mar de incertidumbre. Galería de Arte Velasco, San Ángel. El nombre evocaba imágenes de casonas coloniales, calles empedradas y una vida de sensibilidad artística y cultural. Un mundo aparentemente a años luz de una mujer descalza y aterrorizada en una autopista. Llegaron a la casa de Elena y Carlos insistió en entrar. «Mamá, tenemos que hablar de esto. No puedes simplemente lanzarte a buscar a una desconocida. Esto podría ser peligroso. Deberíamos llamar a la policía ahora que tenemos un nombre, una dirección». Se sentaron en la sala, el clutch sobre la mesita de centro entre ellos, un objeto extraño y exótico en el entorno familiar y conservador de Elena. «Carlos, piénsalo», razonó ella con la calma que no sentía. «¿Qué les decimos? Encontré este bolso en una zanja». «¿Y qué? La mujer a la que pertenece desapareció de mi coche cerrado». «¿Crees que nos tomarán en serio? Pensarán que soy una vieja loca que se robó un bolso. Pero tienen la obligación de investigar una desapariente», replicó Carlos, su voz cargada de frustración. «¿Desaparición de quién? ¿Una mujer que nadie más vio? ¿Que no dejó rastro salvo un broche y un bolso que encontramos por casualidad? No tenemos pruebas de que esté en peligro, solo mi palabra. Y mi palabra para ellos no valdrá nada». Elena odiaba admitirlo, pero su argumento era sólido. En una ciudad con tantos crímenes reales y urgentes, la historia de una anciana y una aparición en la carretera sería archivada antes de que terminara de contarla. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó Carlos, pasándose una mano por el pelo. «Iré a esa galería. Mañana por la mañana. Iré como una posible cliente, alguien interesada en el arte. Observaré, escucharé,
Trataré de averiguar qué está pasando con esta mujer, si su familia la ha reportado como desaparecida, si alguien la está buscando. Mamá, no, es una locura. ¿Y si la gente de la que huía está allí? ¿Y si te pones en peligro? La preocupación en los ojos de su hijo era genuina y conmovió a Elena. Le puso una mano en el brazo. Hijo, he pasado 64 años siendo prudente. He seguido todas las reglas. He pagado mis impuestos. He criado a mis hijos. He cuidado de tu padre. Por una vez en mi vida, siento que debo hacer algo que no es seguro, que no es lógico, pero que es correcto. Esa mujer, Alma, me eligió a mí. No sé por qué. Quizás vio algo en mi cara. Quizás fue pura casualidad. Pero no puedo darle la espalda. Mi conciencia no me lo permitiría. Su voz era firme, imbuida de una convicción que no admitía réplica. Era la misma voz que usaba cuando sus hijos eran adolescentes y trataban de desafiar sus reglas. Carlos suspiró, derrotado. Conocía esa determinación. Era la misma tenacidad que le había permitido a su madre sacar adelante a la familia durante las crisis económicas. La misma que la había sostenido durante la larga enfermedad de su padre. «Está bien», dijo finalmente. «Pero no irás sola. Iré contigo. Esperaré afuera, en el coche. Si no sales en una hora, o si me mandas un mensaje con una palabra clave, entraré o llamaré a la policía, lo que sea necesario. Pero no te dejaré sola en esto». Elena sintió una oleada de amor y gratitud. Su hijo pragmático, el que siempre la instaba a la cautela, estaba dispuesto a ser su respaldo. «La palabra clave será Ricardo», dijo ella suavemente. «El nombre de su esposo, su ancla, su talismán. Si te escribo Ricardo, llama a la policía inmediatamente». Acordado. El pacto estaba sellado. Esa noche, Elena apenas durmió. Su mente era un torbellino de escenarios y posibilidades. Investigó en línea. La Galería de Arte Velasco tenía una página web elegante pero desactualizada. Mostraba fotografías de exposiciones pasadas, con gente sonriente sosteniendo copas de vino. En varias fotos aparecía una mujer radiante, con el pelo castaño recogido en un moño elegante, y los mismos ojos claros e intensos que Elena había visto en la oscuridad de la autopista. Era Alma Rivas Velasco. Se veía feliz, segura de sí misma, rodeada de arte y de gente que la admiraba. En una de las fotos, posaba junto a un hombre mayor, de cabello plateado y sonrisa amable. El pie de foto decía, Alma Rivas Velasco con su padre y fundador de la galería, don Fernando Rivas. En otra foto, más reciente, aparecía con un hombre más joven, apuesto y de mirada intensa. El pie de foto decía, nuestra curadora Alma Rivas y su sobrino, Damián Velasco, celebrando nuestra más reciente adquisición. Damián Velasco, el apellido de la madre, no del padre de Alma. Interesante. Elena escudriñó el rostro de Damián. Había algo en su sonrisa que no le gustaba. Era demasiado perfecta, demasiado practicada. Parecía un actor interpretando el papel de sobrino devoto. Siguió buscando. Encontró algunas notas de prensa antiguas que elogiaban a Alma por su ojo infalible y su dedicación a promover artistas emergentes. Pero las noticias más recientes eran escasas. La última publicación en las redes sociales de la galería era de hacía más de 6 meses. Era como si la galería y Alma se hubieran congelado en el tiempo. La falta de actividad reciente era, en sí misma, una señal de alarma. Una galería de arte próspera no se queda en silencio durante medio año. Algo andaba mal, muy mal. A la mañana siguiente, Elena y Carlos se dirigieron a San Ángel. El barrio era tan encantador como Elena lo recordaba de sus pocas visitas. Las calles empedradas, las paredes cubiertas de bugambillas, las majestuosas casonas coloniales. La Galería de Arte Velasco ocupaba una de estas casonas, una hermosa construcción con paredes de estuco blanco y un gran portón de madera oscura. No había ninguna señal de que estuviera abierta al público. Las ventanas estaban cerradas y no se veía movimiento en el interior. Carlos estacionó al otro lado de la calle, con una vista clara de la entrada. 1 hora, mamá, y mantén el teléfono en la mano. Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Se bajó del coche y cruzó la calle. El aire olía a humedad y a flores. Se paró frente al portón y vio un pequeño timbre de latón junto a la puerta. Lo presionó. El sonido resonó en el interior, seguido de un silencio profundo. Esperó,
sintiéndose expuesta y vulnerable. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó el sonido de pasos arrastrados y el chirrido de un cerrojo al abrirse. Una pequeña puerta dentro del gran portón se abrió y apareció una mujer mayor, vestida con un uniforme de servicio de color gris. Tenía el pelo blanco recogido en un moño apretado y una expresión de desconfianza perpetua. «¿Sí?», dijo, su voz áspera. «Buenos días», comenzó Elena, adoptando su mejor tono de dama amable de sociedad. «Disculpe la molestia, soy Elena Torres. Tenía entendido que esta era la Galería Velasco. Estoy muy interesada en la obra de un artista que sé que han expuesto, Rafael Cauduro, y quería saber si tenían alguna pieza disponible». La empleada la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose por un segundo en el bolso de piel de Elena. «La galería está cerrada por tiempo indefinido», respondió secamente. «¿Cerrada? Qué pena», dijo Elena, tratando de sonar decepcionada. «¿Sabe si la señora Alma Rivas se encuentra? Quizás podría hablar con ella directamente. Soy una gran admiradora de su trabajo». Al mencionar el nombre de Alma, la expresión de la mujer cambió. La desconfianza se mezcló con una chispa de miedo. Miró por encima del hombro de Elena, hacia la calle, como si buscara a alguien. «La señora Alma no está. Está de viaje». La mentira fue tan obvia que resultó casi insultante. «Oh, ya veo. ¿Y su sobrino, el señor Damián Velasco? Quizás él podría ayudarme». Esta vez, la reacción fue aún más fuerte. La mujer se puso pálida. «El joven Damián está muy ocupado. Él se encarga de todo ahora. No tiene tiempo para atender visitas inesperadas. Por favor, retírese». Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Elena decidió arriesgarse. Bajó la voz conspiradora. «Por favor, señora. Es muy importante. Es sobre Alma. Tengo razones para creer que puede estar en problemas». La mujer se congeló, su mano en la puerta. Sus ojos, antes duros, ahora mostraban una profunda tristeza. Se inclinó hacia adelante y susurró, su voz un hilo tembloroso. «No sé quién es usted, pero si de verdad le importa a la niña Alma, váyase. Váyase y no vuelva. Este ya no es un buen lugar. Él lo controla todo. Lo ve todo». «¿Él? ¿Damián?», susurró Elena. La mujer asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Desde que don Fernando murió, todo cambió. Él la aisló. Le quitó todo. Sus amigos, su dinero, su voluntad. Dicen que firmó unos papeles, una herencia, un poder notarial. No sé. Solo sé que mi niña ya no sonríe. Y ahora ni siquiera está. Desapareció hace una semana. Damián dice que se fue a una clínica de reposo en Houston, por estrés. Pero yo no le creo. Él miente». La revelación cayó sobre Elena como una tonelada de ladrillos. Una clínica en Houston, una herencia, un poder notarial. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Alma no estaba huyendo de un extraño, estaba huyendo de su propia familia, su sobrino. «¿Hace una semana?», preguntó Elena, su mente corriendo. Era el mismo día que la había encontrado en la autopista. «¿Usted sabe algo? ¿La ha visto?», suplicó la mujer, agarrando el brazo de Elena. «Por favor, si sabe dónde está, dígame que está bien». Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía revelarle todo a esta mujer, por su propia seguridad, pero podía darle una pizca de esperanza. «No sé dónde está ahora», dijo con cuidado, «pero sé que está viva, y sé que está luchando». «No pierda la fe». La mujer se echó a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas arrugadas. «Gracias», sollozó. «Gracias a Dios». De repente, se oyó una voz masculina y autoritaria desde el interior de la casa. «Consuelo, ¿con quién hablas? Te he dicho que no abras la puerta a nadie». La mujer, Consuelo, se sobresaltó como si la hubieran electrocutado. «Ya voy, joven Damián», gritó, su voz temblando. Le lanzó a Elena una última mirada de pánico. «Váyase, ahora, por su bien». Y cerró la puerta de golpe. El sonido del cerrojo corriendo fue definitivo como una lápida. Elena retrocedió, su corazón martilleando. Se dio la vuelta y caminó, sin correr, de regreso al coche de Carlos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una furia fría. Abrió la puerta del coche y se sentó. Carlos la miró alarmado. «Mamá, ¿qué pasó? Estás pálida». Elena lo miró, su expresión dura como el acero. La palabra clave es Ricardo. «Carlos, pero no llames a la policía. Llama al licenciado Morales. Dile que es una emergencia».
Dile que se trata de la herencia de Fernando Rivas. El licenciado Morales era el antiguo socio de su esposo, un abogado de la vieja escuela, astuto y poderoso, que le debía a Ricardo más de un favor. Era hora de dejar de jugar a la detective aficionada. Era hora de empezar a luchar. La guerra por el alma de Alma acababa de comenzar. La oficina del licenciado Agustín Morales ocupaba el último piso de un edificio discreto pero imponente en la avenida Reforma. No tenía logotipos ostentosos, solo una pequeña placa de latón que decía Morales y Asociados. Era un lugar que susurraba poder en lugar de gritarlo. Elena se había sentido intimidada la única vez que había estado allí, años atrás, para firmar unos papeles del testamento de Ricardo. Hoy, sin embargo, entró con una determinación que sorprendió al propio Morales. Carlos la acompañó, manteniéndose un paso detrás de ella, un guardián silencioso. Morales, un hombre corpulento de unos 70 años con un bigote impecable y unos ojos penetrantes detrás de unas gafas de montura de oro, los recibió en su despacho privado, una habitación revestida de caoba y cuero que olía a libros antiguos y a éxito. Elena, qué sorpresa. Carlos, siéntense por favor, dijo con una voz grave y resonante. Tu llamada sonaba urgente, Carlos. ¿Todo en orden? Elena tomó la palabra antes de que su hijo pudiera responder. Agustín, gracias por recibirnos con tan poca antelación. Voy a ser directa, porque no tenemos tiempo que perder. Y durante los siguientes 20 minutos, con una claridad y precisión que hubieran enorgullecido a Ricardo, le contó toda la historia. Desde la figura en la autopista hasta la conversación susurrada a través de la puerta de la galería en San Ángel. No omitió nada. La desaparición inexplicable, el broche de Chanel, el clutch de Louis Vuitton, la tarjeta de presentación, las iniciales grabadas, la mentira de la clínica en Houston, la mención de una herencia y un poder notarial. Colocó el broche y la tarjeta de presentación sobre el escritorio pulido de Morales. El abogado escuchó en silencio, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre su abdomen, su expresión impenetrable. Solo cuando Elena terminó, se inclinó hacia adelante, tomó el broche y lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio. Chanel, interesante, murmuró. Luego miró la tarjeta. Fernando Rivas. Claro que lo recuerdo. Un hombre honorable. Un coleccionista brillante. Tuvimos algunos tratos hace años. Siempre me habló de su hija, Alma. Era la luz de sus ojos. Dejó los objetos sobre el escritorio y miró a Elena. Y dices que Damián Velasco, el sobrino, está a cargo de todo. Eso es lo que dijo la empleada Consuelo, y parecía aterrorizada de él, confirmó Elena. Morales se reclinó en su silla, sus ojos fijos en un punto en la distancia. Esto huele muy mal, Elena, muy, muy mal. La historia de la clínica de reposo en Houston es un clásico. Es lo que se dice cuando quieres hacer desaparecer a alguien legalmente. Lo aíslas, le cortas la comunicación y controlas la narrativa. Si además consiguió que firmara un poder notarial absoluto, especialmente si ella no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, tiene el control total de su vida y de su patrimonio. Y la fortuna de Fernando Rivas, si mi memoria no me falla, era considerable. No solo la galería, sino propiedades, inversiones, un portafolio muy bien construido. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Carlos, su voz teñida de impaciencia. Legalmente es complicado, admitió Morales. No somos familia. No tenemos legitimación para actuar en nombre de Alma. Si Damián tiene un poder notarial válido, él es su representante legal. Cualquier intento de nuestra parte podría ser visto como acoso o intromisión. Podría obtener una orden de restricción contra ustedes. Un silencio denso cayó en la habitación. La esperanza que Elena había sentido comenzó a desvanecerse, reemplazada por la fría realidad de las barreras legales. Entonces, ¿no hay nada que hacer? Simplemente dejamos que ese hombre se salga con la suya y que Alma permanezca desaparecida, dijo Elena, su voz temblando de frustración. Morales la miró fijamente, y por primera vez, Elena vio una chispa de combatividad en sus ojos, el destello del viejo tiburón legal que era. Yo no he dicho eso. Dije que legalmente es complicado, pero hay formas de mover las aguas sin entrar directamente en la batalla. Necesitamos encontrar una palanca. Algo que le quite a Damián la ventaja. Algo que lo ponga a la defensiva. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Un león enjaulado pensando su estrategia. Damián, tenemos que investigarlo. A fondo.
No con detectives privados que dejen huellas, sino de forma discreta. Necesito saber de dónde salió, cuál es su historia, sus deudas, sus vicios. La gente como él siempre tiene un punto débil, una inversión fallida, una amante indiscreta, una conexión turbia. Se detuvo frente a la ventana, mirando la extensión de la ciudad. Y necesitamos encontrar a Alma, o al menos probar que no está en esa clínica de Houston. Si podemos demostrar que Damián está mintiendo sobre su paradero, su credibilidad se desmorona. El poder notarial podría ser impugnado si podemos argumentar que fue obtenido bajo coacción y que su desaparición subsecuente es prueba de ello. ¿Cómo hacemos eso?, preguntó Elena. Tú ya has hecho la parte más difícil, Elena. Has encontrado el rastro. Ahora déjame usar mis recursos. Se acercó a su escritorio y presionó un botón en su intercomunicador. Verónica, por favor, pídale a Benítez que venga a mi oficina. Inmediatamente. Benítez, como Elena descubriría pronto, era el jefe de investigación de Morales, un exagente de inteligencia con más contactos que la guía telefónica y una habilidad casi sobrenatural para encontrar información que nadie quería que se encontrara. Mientras esperaban, Morales trazó el plan de ataque. Benítez se encargará de Damián. Escarbará en su vida hasta encontrar algo que podamos usar. Mientras tanto, necesito que ustedes hagan algo por mí. Algo delicado. Miró a Elena. Necesito que intentes contactar de nuevo a esa empleada, Consuelo, pero no en la galería. Tenemos que encontrarla fuera de su lugar de trabajo, lejos de los oídos de Damián. Ella es la única testigo que tenemos del estado de Alma antes de desaparecer. Su testimonio, si logramos que hable, podría ser oro puro. Necesitamos saber exactamente qué papeles firmó Alma, si alguien más fue testigo, cómo era el comportamiento de Damián. Cada detalle cuenta. ¿Y qué hay de la clínica en Houston?, preguntó Carlos. De eso también se encargará Benítez. Tiene contactos en Estados Unidos. Verificará discretamente si una Alma Rivas Velasco ha sido admitida en alguna de las clínicas de alto perfil de allí en la última semana. Mi apuesta es que no encontrará nada, y esa será nuestra primera bala de plata. Benítez entró en la oficina. Era un hombre de apariencia anodina, de mediana edad, de los que pasarían desapercibidos en una multitud. Pero sus ojos eran agudos y observadores, y no se perdieron ni un solo detalle de la escena. Morales le resumió la situación en frases cortas y precisas, como un general dando órdenes de batalla. Benítez escuchó, asintió, hizo un par de preguntas clave sobre fechas y nombres, y luego simplemente dijo: «Entendido, licenciado. Deme 48 horas». Y con eso se fue, tan silenciosamente como había llegado. Elena se quedó impresionada por la eficiencia y la seriedad del asunto. Se sentía como si hubiera tropezado con una conspiración mucho más grande y oscura de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de una mujer asustada, se trataba de una fortuna, de codicia, y de un crimen cuidadosamente planeado. Ahora sobre Consuelo, continuó Morales volviendo a su asiento. Benítez averiguará dónde vive. Pero tú, Elena, eres la única que puede acercársele. Ya confió en ti una vez. Eres una mujer de su edad. No la intimidarás como lo haría un hombre con traje. Tienes que convencerla de que nos ayude. Y tienes que ser muy cuidadosa. El peso de la responsabilidad recayó de nuevo sobre los hombros de Elena. Pero esta vez no se sentía sola. Tenía a Carlos, a Morales, a Benítez. Tenía un equipo. Era una sensación extraña y fortalecedora. Salió de la oficina de Morales con una nueva sensación de claridad. El camino era peligroso, pero ya no estaba a oscuras. Tenía un mapa y aliados poderosos. La estrategia era arriesgada. Dependía de encontrar una grieta en la armadura de Damián y de la valentía de una anciana sirvienta. Al día siguiente, Benítez llamó. Había localizado a Consuelo. Vivía en una modesta unidad habitacional en la colonia Doctores. Le proporcionó a Elena la dirección y los horarios en que solía salir a hacer sus compras al mercado local. El mejor momento para abordarla es por la mañana, en el mercado. Es un lugar público, se sentirá más segura, aconsejó Benítez por teléfono. Elena se preparó para su encuentro. Decidió vestirse de forma sencilla, casi como una ama de casa más, para no llamar la atención. Dejó su BMW en casa y tomó un taxi con Carlos. Él la esperaría a unas cuadras de distancia, como la última vez. El mercado era un torbellino de actividad, un asalto a los sentidos. Puestos de frutas y verduras, el olor a cilantro y a carne fresca, el griterío de los vendedores. Elena se movió entre la gente, buscando un rostro familiar.
Y entonces, la vio. Consuelo, con una bolsa de mandado en la mano, regateando el precio de unos jitomates. Se veía diferente fuera de la penumbra de la galería. Más pequeña, más frágil. Elena se acercó lentamente. Consuelo, dijo suavemente. La mujer se giró, y el reconocimiento y el pánico lucharon en su rostro. «¿Usted qué hace aquí?» Le dije que se fuera. Miró a su alrededor aterrorizada. «Tranquila», dijo Elena manteniendo la voz baja. «Nadie nos está observando. Solo quiero hablar un momento. Por favor, el bien de Alma». La mención del nombre de Alma pareció calmarla un poco. Vaciló, mirando el rostro sincero de Elena. «Venga conmigo», susurró Consuelo. La guió a través de los pasillos llenos de gente hasta una pequeña fonda al fondo del mercado. Se sentaron en una mesa de plástico, lejos de los oídos curiosos. Pidieron 2 cafés. Las manos de Consuelo temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. «No debería estar hablando con usted. Si el joven Damián se entera». «No se va a enterar», la tranquilizó Elena. «Consuelo, necesito que me cuente todo lo que sabe. Soy la única esperanza de Alma en este momento. Estoy trabajando con un abogado muy importante, el antiguo socio del esposo de una amiga muy querida, pero él no puede hacer nada sin su ayuda». Y Consuelo habló. Las palabras salieron a borbotones, como si hubiera roto un dique de silencio y miedo. Contó cómo Damián había llegado a vivir a la casa hacía 1 año, después de la muerte de don Fernando. Al principio era encantador, atento con su tía, pero poco a poco empezó a aislarla. Despedía al personal antiguo y contrataba gente nueva que le era leal a él. Interceptaba sus llamadas, cuestionaba cada uno de sus gastos. La trataba como a una niña, como si estuviera tonta, sollozó Consuelo. Y la niña Alma, ella siempre fue tan etérea. Vive en su mundo de arte y belleza. No entiende de maldades ni de papeles. Él le ponía documentos enfrente, le decía que eran para pagar los impuestos, para administrar la galería, y ella firmaba. Yo la vi. Firmó un poder muy grande hace como 2 meses. Estaba presente un notario que trajo el joven Damián, un hombre con cara de pocos amigos. La historia confirmó los peores temores de Morales. «¿Y qué pasó la noche que desapareció?», preguntó Elena. «Tuvieron una pelea terrible», recordó Consuelo. «Yo escuché los gritos. Alma había descubierto algo. Creo que encontró unos estados de cuenta del banco. Descubrió que él había estado moviendo grandes cantidades de dinero de sus cuentas a las de él. Lo enfrentó. Él primero lo negó, luego se puso furioso. Le dijo que estaba loca, que se lo estaba imaginando todo. Le dijo que al día siguiente la internaría en una clínica para que se compusiera. La encerró en su cuarto. Esa noche yo le ayudé a escapar». Elena la miró asombrada. «Le llevé una de mis sábanas viejas. La atamos para que pudiera bajar por la ventana que da al jardín trasero. No llevaba nada, solo lo que traía puesto. Ni zapatos, ni dinero. Le dije que corriera, que buscara ayuda, y eso fue lo último que supe de ella». Al día siguiente, Damián reventó la puerta de su cuarto. Cuando vio que no estaba, se puso como loco. Luego se calmó, y a todos nos dijo la historia de que la había mandado a Houston. Me amenazó. Me dijo que si abría la boca, me acusaría de robo y me mandaría a la cárcel. «Tengo un hijo enfermo, señora. No puedo ir a la cárcel». Consuelo estaba devastada, pero al contar su historia, una chispa de desafío se encendió en sus ojos. Elena le tomó la mano. «Usted no es una criminal, Consuelo. Usted es una heroína. Salvó la vida de Alma». En ese momento, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Morales. Decía simplemente: «Benítez confirma. No hay ninguna Alma Rivas Velasco en ninguna clínica de Houston, Dallas o San Antonio. Tenemos la primera bala». Elena sonrió. La marea estaba empezando a cambiar. Con el testimonio de Consuelo y la confirmación de que la historia de la clínica era una farsa, el licenciado Morales tenía municiones para empezar la ofensiva. «El siguiente paso es presionar a Damián», explicó Morales en una reunión en su despacho esa misma tarde. «Pero no lo haremos de frente. Lo haremos a través de la institución financiera. Si ha estado moviendo dinero de las cuentas de Alma a las suyas, especialmente después de que ella desapareció, eso es un delito. Malversación, fraude. Podemos usar eso». Morales redactó un documento legal, una solicitud de información y bloqueo preventivo de cuentas, dirigido al banco donde la familia Rivas Velasco tenía su patrimonio.
El documento, cuidadosamente formulado, no acusaba directamente a Damián, pero expresaba una profunda preocupación por la seguridad y el bienestar de su clienta, Alma Rivas Velasco, citando su repentina incomunicación y rumores de una hospitalización no verificada. Insinuaba que cualquier transacción realizada por su apoderado, Damián Velasco, después de la fecha de su desaparición, podría ser objeto de una investigación por fraude. Y lo más importante, estaba firmado por Morales y Asociados, un nombre que cualquier director de banca privada en México reconocería y temería. Esto no lo detendrá para siempre, advirtió Morales mientras le entregaba una copia a Carlos para que la llevara personalmente al director del banco. Pero congelará los activos. Cuando Damián intente usar su tarjeta Black para pagar una cena cara o intente mover otro millón a su cuenta en las Caimán, se encontrará con un muro. Le cortaremos el suministro de oxígeno financiero. Eso lo obligará a salir de su madriguera. Lo pondrá nervioso, y la gente nerviosa comete errores. Mientras Carlos se dirigía al banco, Elena y Morales se concentraron en el segundo frente de ataque, el notario que había validado el poder. Benítez, con su eficiencia habitual, ya había conseguido el nombre y la dirección de la notaría. No era uno de los notarios más reputados de la ciudad, sino uno conocido por su flexibilidad en asuntos delicados. No podemos anular el poder directamente sin una orden judicial, dijo Morales, pero podemos asustar al notario. Benítez le hará una visita. No una amenaza, sino una conversación informativa. Le hará saber que estamos al tanto de las circunstancias irregulares en las que se firmó el poder, que tenemos un testigo presencial que puede declarar sobre el estado de coacción de la señora Rivas, y que estamos considerando presentar una queja formal ante el Colegio de Notarios, lo que podría costarle su licencia. Elena escuchaba, fascinada por la estrategia. Era una guerra que no se peleaba con armas, sino con información, con presión psicológica y con un profundo conocimiento de las debilidades del sistema. Mientras tanto, ella tenía su propia misión. Morales le había pedido que volviera a su casa y revisara el bolso de Alma una vez más, con sumo cuidado. A veces, en momentos de pánico, la gente esconde cosas en los lugares más extraños. Un doble fondo, una costura descosida. Busque cualquier cosa que parezca fuera de lugar. De vuelta en la seguridad de su hogar, Elena se sentó a la mesa del comedor con el clutch Louis Vuitton. Esta vez, lo examinó con la minuciosidad de un auditor forense. Palpó cada centímetro del forro interior de seda. Revisó las costuras. Y entonces notó algo. En una de las esquinas interiores, la costura estaba ligeramente más gruesa. Usando una pequeña aguja de su costurero, tiró suavemente del hilo. Se deshizo con facilidad. Alguien lo había cosido de nuevo, pero con prisa. Metió 2 dedos en la pequeña abertura y sintió un pedazo de papel doblado. Su corazón se aceleró. Lo sacó con cuidado. No era papel. Era una de esas pequeñas tarjetas de memoria. Una tarjeta micro SD. Era tan pequeña que casi se le cae de los dedos temblorosos. ¿Qué podría contener algo tan diminuto? ¿Fotos? ¿Documentos? No tenía forma de saberlo. Su computadora era demasiado vieja. No tenía una ranura para algo así. Llamó a Carlos, que ya estaba de regreso tras haber entregado el documento en el banco. «Lo encontré», le dijo, su voz llena de emoción. «Encontré algo, una tarjeta de memoria. Estaba escondida en el bolso». 20 minutos después, Carlos estaba en su casa con su laptop de última generación. Insertó la pequeña tarjeta en un adaptador y luego en la computadora. Ambos contuvieron el aliento mientras el cursor giraba. Y entonces se abrió una carpeta. Contenía solo 2 archivos. El primero era un documento escaneado, un testamento, pero no era el que Damián había usado. Era una versión posterior, fechada solo 3 meses antes. Estaba firmado por Fernando Rivas. En este testamento, don Fernando dejaba la mayoría de sus activos líquidos y propiedades de inversión no a Alma, sino a un fideicomiso. Un fideicomiso cuyo único propósito era garantizar el bienestar y la independencia financiera de mi amada hija, Alma Rivas Velasco, protegiéndola de cualquier influencia indebida o explotación. Nombraba a 2 albaceas para administrarlo, su abogado de toda la vida y... Elena Torres. Elena se quedó boquiabierta. No, no puede ser. Miró a Carlos, confundida. ¿Yo? ¿Por qué yo? Apenas conocí a don Fernando. Papá lo conocía bien, mamá, le recordó Carlos. Eran amigos.
jugaban dominó. Papá siempre dijo que don Fernando era un hombre increíblemente perceptivo. Quizás vio en ti la misma integridad y fortaleza que vio papá. El testamento especificaba que la Galería de Arte y la Casa de San Ángel quedarían bajo el control directo de Alma, pero el dinero, el verdadero poder, estaba protegido, fuera del alcance de cualquiera que quisiera manipularla. Este documento invalidaba por completo cualquier poder que Damián hubiera obtenido. Él no tenía derecho a tocar ese dinero. «Esto es la bomba atómica», susurró Carlos. El segundo archivo era un video. Era un video corto, grabado con un teléfono celular, aparentemente en secreto. La imagen temblaba un poco. Mostraba a Damián en una oficina, hablando por teléfono. La calidad del audio no era perfecta, pero se podía entender lo que decía. Sí, el viejo ya está fuera del camino. La tía está siendo más difícil de lo que pensaba, pero es cuestión de tiempo. Una vez que firme el poder, la declaramos incompetente y listo. El imperio es nuestro. No te preocupes por el otro testamento, lo tengo bien guardado. Nadie sabe de su existencia. Sí, celebraremos en grande. Quizás compremos esa mansión en Beverly Hills que tanto te gusta. El video se cortó. Era la prueba definitiva. La conspiración, la intención, el fraude. Todo estaba allí. Alma, de alguna manera, había logrado grabar a su sobrino y esconder la evidencia. Probablemente fue el descubrimiento de esta tarjeta lo que precipitó la confrontación final y su huida desesperada. Elena sintió un escalofrío. La mujer que había recogido, aparentemente frágil y desamparada, había sido increíblemente valiente y astuta. Había asegurado el arma que podría destruir a su enemigo y se la había arreglado para ponerla en manos de la única persona en el mundo, además de Alma misma, que tenía el derecho legal de usarla. El destino no parecía una palabra tan extraña ahora. «Llama a Morales», dijo Elena, su voz tranquila pero llena de una autoridad de acero. «Dile que tenemos todo lo que necesitamos para enterrarlo». La llamada a Morales fue breve y electrizante. El abogado, al escuchar sobre el testamento y el video, apenas pudo contener su emoción. «Elena, usted es una genio», exclamó. «Esto cambia todo el juego. No necesitamos presionarlo, podemos aplastarlo. Tráiganme esa tarjeta de memoria ahora mismo. Mañana por la mañana, le haremos una visita a Damián Velasco. Y no será una visita amistosa». La mañana siguiente, el aire en la colonia San Ángel parecía cargado de electricidad. Un coche negro sin insignias, conducido por Benítez, se detuvo frente a la casona de la Galería Velasco. Dentro iban el licenciado Morales, Elena y Carlos. Elena insistió en estar presente. «Empecé esto y voy a terminarlo», había dicho, y Morales, admirando su temple, no se había opuesto. Morales tocó el timbre. Esta vez, no fue Consuelo quien abrió, sino el propio Damián Velasco. Era tan apuesto y pulcro como en las fotos, vestido con un costoso traje de diseñador y una sonrisa arrogante que se borró al instante al ver a Morales. «Licenciado Morales, qué inesperada sorpresa. No teníamos cita». «No necesitamos una cita para asuntos de esta gravedad, señor Velasco», respondió Morales, su voz fría como el hielo. «Soy el representante legal del fideicomiso testamentario de don Fernando Rivas. Y esta es la señora Elena Torres, coalbacea. Creo que tenemos algunos asuntos urgentes que discutir». La mención del fideicomiso y del nombre de Elena lo descolocó por completo. Palideció visiblemente. Trató de recuperar la compostura. «No sé de qué fideicomiso habla. Yo soy el apoderado legal de mi tía Alma, y les pediré que se retiren de mi propiedad. Me temo que esa es otra de las cosas que tenemos que discutir», continuó Morales, dando un paso al frente, obligando a Damián a retroceder. «El hecho de que esta no es su propiedad, y el hecho de que su poder notarial fue obtenido de manera fraudulenta, y por lo tanto, es nulo». Entraron en la casa, Damián siguiéndolos como un autómata, su arrogancia desmoronándose con cada paso. Se sentaron en la lujosa sala de estar, rodeados de obras de arte que parecían observarlos. Morales puso su maletín sobre una mesa de centro de diseño y sacó una tablet. «Tenemos el testimonio de un testigo presencial sobre la coacción y el encarcelamiento de su tía», comenzó Morales. «Tenemos la confirmación de que mintió sobre su paradero. No hay ninguna Alma Rivas en ninguna clínica de Houston. Y tenemos esto». Giró la tablet hacia Damián. En la pantalla se reproducía el video que Alma había grabado. La voz de Damián llenó la sala silenciosa.
hablando de declarar incompetente a su tía y de apoderarse del imperio. Damián Velasco se quedó sin color. Parecía que iba a desmayarse. Miró a Morales, luego a Elena, con una mezcla de odio y pánico. Y también tenemos esto, continuó Morales, implacable, mostrando una copia digital del testamento real de don Fernando. El testamento que usted ocultó, el que establece el fideicomiso que lo deja a usted, señor Velasco, completamente fuera de la herencia y sujeto a acciones legales por fraude y malversación de fondos. Calculamos que ha desviado ilegalmente cerca de $3 millones en los últimos meses. Damián se derrumbó. Se hundió en el sofá, su rostro entre sus manos. Se acabó, susurró. Todo se acabó. Aún no, dijo Morales. Tiene una opción, y solo una. Va a firmar una confesión completa. Va a revertir cada transacción que hizo. Va a renunciar a cualquier reclamo sobre el patrimonio de su tía. Y va a decirnos dónde está Alma. Haga eso. Y quizás, solo quizás, la señora Torres y yo decidamos manejar esto como un asunto familiar y no como un caso criminal que lo enviaría a prisión por los próximos 20 años. Damián levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Estaba atrapado, y lo sabía. La lucha se había esfumado de su ser. Estaba derrotado. Asintió lentamente. Está bien, dijo con voz ahogada. Les diré dónde está. La revelación de Damián fue tan patética como su crimen. Alma no estaba en una cabaña remota, ni en una prisión secreta. Estaba en una pequeña casa de huéspedes en Tepoztlán, un lugar que ella y su padre solían visitar. Damián la había llevado allí después de su huida. La había convencido de que necesitaba descansar, mientras él arreglaba las cosas. La había dejado con un cuidador pagado y le había quitado el teléfono, diciéndole que el médico recomendaba 0 estrés. La había estado drogando ligeramente con sedantes en su comida para mantenerla dócil y confundida. Era una prisión psicológica, no física. Su plan era mantenerla allí, aislada y medicada, hasta que pudiera liquidar todos los activos y desaparecer. Elena sintió una oleada de náuseas. La crueldad de Damián no tenía límites. No le bastaba con robarle. Tenía que destrozarle el espíritu. Mientras Morales y Benítez se encargaban de la confesión firmada de Damián y de coordinar con el banco la reversión de los fondos, Elena y Carlos se dirigieron inmediatamente a Tepoztlán. El viaje fue un torbellino de emociones para Elena. Ansiedad, ira, pero sobre todo, una abrumadora necesidad de ver a Alma, de asegurarse de que estaba bien. Encontraron la casa de huéspedes, un lugar encantador rodeado de jardines, una jaula dorada. Elena se acercó a la puerta principal, su corazón latiendo con fuerza. Una enfermera de aspecto severo le abrió la puerta. «Sí, vengo a ver a la señora Alma Rivas Velasco. Soy su albacea, Elena Torres». La enfermera, claramente pagada por Damián, intentó negarle el paso, pero la presencia imponente de Carlos y la determinación férrea en los ojos de Elena la hicieron a un lado. Elena entró en la casa. En una terraza que daba al jardín, sentada en una mecedora, estaba Alma. Miraba las montañas a lo lejos. Su expresión vacía. Estaba pálida y delgada. Y la luz en sus ojos, esa luz que Elena recordaba tan vívidamente, se había atenuado casi por completo. Llevaba una bata de seda, pero parecía un disfraz en un cuerpo que ya no le pertenecía. Elena se acercó lentamente, para no asustarla. «¿Alma?», dijo suavemente. La mujer giró la cabeza. Sus ojos se enfocaron en el rostro de Elena, y al principio no hubo reconocimiento. Luego una chispa de confusión, seguida por un destello de recuerdo. Vio a la mujer que la había recogido en la autopista, la cara amable que le había ofrecido ayuda en su momento de mayor desesperación. «¿Elena?», susurró, su voz débil. «Sí, Alma, soy yo. He venido a llevarte a casa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Alma y rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Se levantó de la silla, sus piernas temblaban, y se abrazó a Elena. Lloró en su hombro, soltando meses de miedo, soledad y desesperación. Elena la abrazó con fuerza, una leona protegiendo a su cachorro. «Ya pasó todo», le susurró al oído. «Estás a salvo. Todo va a estar bien». En ese abrazo, el círculo se cerró. La mujer que había recogido en la autopista y la mujer que ahora sostenía en sus brazos eran la misma persona, pero también eran diferentes.
Una era un misterio, la otra, una realidad. Una era una víctima, la otra estaba a punto de convertirse en una superviviente. Y Elena, la viuda solitaria que pensaba que sus días de propósito habían terminado, se dio cuenta de que su vida acababa de empezar de nuevo. La desaparición inexplicable del asiento trasero ya no era un enigma sobrenatural. Elena lo entendió todo en ese momento. Alma, en su estado de pánico y confusión, probablemente semidrogada, había visto el coche detenerse, había entrado en pánico pensando que Damián la había encontrado, y en una fracción de segundo, mientras Elena se giraba para apagar el motor, se había deslizado por la otra puerta y había huido hacia la oscuridad de la estación de servicio, perdiéndose entre los camiones y las sombras. Había sido un acto instintivo, impulsado por el terror. Pero al hacerlo, había dejado atrás la clave de su propia salvación: el broche. Un pequeño accidente del destino que lo había cambiado todo. El proceso de recuperación de Alma fue lento. Los primeros días, apenas hablaba. Pasaba horas sentada en el jardín de la casa de Elena, simplemente absorbiendo la paz y la seguridad. Elena no la presionaba. La cuidaba con la misma devoción con la que había cuidado a Ricardo. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía en voz alta, y a veces simplemente se sentaban juntas en silencio, una presencia reconfortante para la otra. Consuelo, la leal empleada, fue recontratada de inmediato, y su presencia familiar fue un bálsamo para el alma herida de Alma. Lloraron juntas, se abrazaron, y su vínculo, forjado en la adversidad, se hizo irrompible. Carlos manejó la parte práctica, trabajando con el licenciado Morales para asegurar que cada centavo robado por Damián fuera devuelto al fideicomiso. Damián Velasco, enfrentado a la ruina y a la desgracia pública, desapareció. Algunos decían que se había ido del país con lo poco que le quedaba. Nadie se molestó en buscarlo. Su poder se había evaporado en el momento en que se descubrió su engaño. Poco a poco, el color volvió a las mejillas de Alma. La luz regresó a sus ojos. Un día, mientras Elena arreglaba unas flores en un jarrón, Alma habló. Él me quitó todo, Elena, mi casa, mi dinero, mi nombre. Pero lo peor fue que me quitó la confianza en mí misma. Me hizo creer que estaba loca, que era inútil. Me hizo invisible. Elena dejó las flores y se sentó a su lado. No eres invisible, Alma. Eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Sobreviviste, luchaste y ganaste. Alma sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No, nosotras ganamos. Tomó la mano de Elena. ¿Sabes? La noche que escapé, recé. Le pedí a Dios o al universo que me enviara un ángel. Y entonces, vi las luces de tu coche. Cuando te detuviste y te bajaste, vi tu cara, y sentí una paz que no había sentido en meses. No sé por qué te elegí a ti, o por qué el destino nos unió, pero salvaste mi vida, y tú salvaste la mía, Alma, respondió Elena suavemente. Yo estaba muerta en vida, atrapada en el pasado. Tú me diste una razón para mirar hacia el futuro. Los meses siguientes fueron un renacimiento para ambas. Con la fortuna de su padre asegurada en el fideicomiso y administrada por Elena y Morales, Alma ya no tenía que preocuparse por los asuntos financieros. Decidió no reabrir la galería de inmediato. En cambio, convirtió la casona de San Ángel en una fundación, la Fundación Rivas Velasco, dedicada a apoyar a mujeres artistas emergentes y a víctimas de abuso psicológico y financiero. Invirtió parte de su herencia en crear un refugio seguro y un programa de becas. Encontró un nuevo propósito, no solo en la belleza del arte, sino en el poder del arte para sanar. Elena, como coalbacea del fideicomiso y ahora presidenta honoraria de la fundación, se encontró más ocupada y realizada que nunca. Sus habilidades como contadora y su innata sabiduría eran invaluables. Viajaban juntas, supervisaban proyectos, y se convirtieron en una fuerza formidable para el bien. El viejo BMW seguía en la cochera, pero ahora, a menudo salían en el coche nuevo que Alma había insistido en comprarle a Elena. Un vehículo moderno y seguro. Pero de vez en cuando, en las noches claras, Elena todavía sacaba su viejo sedán a dar una vuelta, solo para recordar la noche en que todo cambió. Una tarde, un año después de aquella noche fatídica, estaban sentadas en la terraza de la casa de San Ángel, tomando té.
Alma llevaba un vestido de lino blanco y se veía radiante. En su solapa brillaba el pequeño broche de Chanel. Elena se lo había devuelto, pero Alma había insistido en que se lo quedara. «Es nuestro», había dicho. «Es un símbolo de nuestra victoria». Elena sonrió al recordarlo. Miró a su amiga, a su hermana del alma, y sintió una profunda gratitud. La vida le había quitado mucho, pero también le había dado un regalo inesperado y maravilloso. Había aprendido que la fortaleza no reside en no caer, sino en saber levantarse. Que la lealtad es un tesoro más valioso que cualquier herencia. Y que la justicia, a veces, necesita un pequeño empujón de una persona ordinaria dispuesta a hacer algo extraordinario. El camino por delante estaba lleno de luz. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.